Recta final del programa, esto es el Metropolitan Andalucía y esto es Andalucía Debate. Hoy es lunes y vamos a escuchar, teníamos 2 llamadas, hemos escuchado antes, nos quedan alguna más. Escuchamos la primera. Hola, llamo desde Almería. Mira, no sé si el tema este tiene nada que ver con lo que estáis hablando o no, pero mi hijo hizo un contrato con la Junta de Andalucía por un apartamento de 5 años y tenían que darle una indemnización de 1 millón de pesetas y hace ya 3 años y todavía no ha cogido ni un duro. Sí, chicos, ¿habéis entendido? Yo entiendo que son las ayudas a los alquileres para la gente joven, ¿no? Y bueno, es uno más de los muchos pagos que no está ejecutando la Junta de Andalucía. Algo de eso creo que vamos a ver ahora precisamente. Sí, vamos a hablar de eso. Pero claro, hay muchos pagos que no está ejecutando. Es decir, que todos esos recortes que niega políticamente la Junta de Andalucía los está haciendo por la vía de los hechos. En la práctica. Claro, por la vía de los hechos. O sea, sencillamente no pagan. Claro ejemplo de que niñan manos tijeras. Claro, efectivamente. Ahí estamos. ¿Algún comentario más? Sí, pero eso sí que, en mi opinión, es sumamente grave. Es decir, tú puedes recortar, avisarlo y cada uno se organiza. Sí, pero cuando uno dice no, aquí no se recorta nada, aquí todo se sigue igual, todo para adelante y no se paga un duro, eso lleva a la quiebra y a la ruina a muchísima gente. Y entonces es una situación de inseguridad jurídica que ahí sí que tienen que meterle mano directamente a los responsables políticos que están haciendo una política errónea, en contra de los intereses de muchas personas de buena fe y buena voluntad que dicen, bueno, yo me emancipo, ya que me dan una ayuda, la pido y me emancipo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tiene que pagar esa madre al hijo y taparle los problemas financieros que va a dejar pendiente a su vez ahora a un arrendador que de buena fe arrendó la casa. ¿Qué pasa? Que aquí nos dicen, no, aquí viviendas vacías no, a arrendar. Y mire, resulta que lo han dejado pues en descubierto. En un contrato basado en derecho mercantil pues se podría reclamar expectativas de beneficios, las expectativas de ingreso incluso. Se podría reclamar, lo que pasa es que en este caso concreto no sé si le merecerá la pena a esta señora. Creo que todo se resume en una frase, aquí nunca pasa nada. No pasa nada. Siguiente llamada. Buenas, que como parado que soy, hasta ahora no se han dado cuenta de la manada de chorizos que hay en Andalucía. Y realmente la poca gente trabajando que hay y que pida coche oficial y que pida de organismos oficiales, hasta ahora no se dan cuenta. Nos ha regañado. No sé si nos regaña a nosotros o una riña general. Es que si se refiere a nosotros es un poco injusto porque estoy bromeando, hombre, este programa hace muy poquito que ha empezado. Estoy bromeando. Hay una cosa que sí estoy de acuerdo con este oyente, que es la cantidad tan monstruosa de coches oficiales que hay en Andalucía. Sí, pero te voy a decir una cosa, Antonio, perdonadme. A través de los mails, a través de las llamadas, a través del Facebook y de Twitter, lo que sí nos damos cuenta es que en Andalucía mucha gente carecía de información. Sí, eso, ¿vale? Totalmente. Eso sí es cierto. Mira, hay un dato que quiero que los andaluces sepan, que es que la Junta de Andalucía tiene en su conjunto, en su red corporativa, 38.000 teléfonos móviles. Efectivamente. O sea, más móviles que la propia República Alemana, que yo ya no sé si es democrática, si es federal, después de la Unión, ¿no? Pero que 38.000 móviles, una situación de expectativa como hay en Andalucía, que no se pagan ni los alquileres, me parece de una gravedad sublime. Eso cuesta 4.200.000 euros al año. O sea, que es los 38.000 móviles. Que es una cantidad que ya estábamos hablando de y una si cantidad. Me apura, siendo una cantidad escandalosa y escalofriante, pero es verdad que hay muchos de esos miles que luego tendríamos que ver su eficacia, porque en temas sanitarios. Pero yo creo que es mucho más grave el dato que te has dado antes, de los 4.500 coches oficiales, que de eso sí que hay muchos que sobran, que solamente 260 y tantos están asignados a altos cargos. Esto es un disparate absoluto. Pero Antonio, vuestra población, Alemania y Andalucía en este caso, a través de los móviles, Andalucía ahora es la República Alemana, sin más. De ser alguna sería federal, porque quien pagó la reunificación era la Alemania federal, pero como Andalucía no paga, pues realmente así nos va. Esa es la diferencia. Pero sin embargo mantiene un nivel de vida. Mantiene un nivel de vida. En términos populares, mantiene un nivel de vida acorde a como si aquí no hubiera crisis,
como si aquí los presupuestos creciéramos por encima de un 2,5%, como si el Producto Interior Bruto no viniera, que el 20% es la propia Junta de Andalucía, que estamos hablando de una situación a la deriva. En España ya pasó que el capitán del barco, que era Zapatero, se tiró directamente del barco y dejó a Rubalcaba que llegara como fuera con el barco donde fuera, que lo que ha hecho es encallar el barco. Y aquí en Andalucía la situación que teníamos era que Chávez se dio cuenta de que había un problema, se fue a Madrid, nombró a Deo, interina a Griñán, y aquí tenemos un problema grave. Estamos sufriendo una situación de una economía en que ya no es un agujero negro, que es un súper agujero negro. Tenemos otra llamada, ¿no? Hola, buenas tardes. Quería decir que el Partido Socialista Obrero Español no se identifica con nada, ni con socialistas, ni con obreros, sí español porque está aquí en España. Lamentablemente están pagando todo lo que han hecho. A mí me gustaría que nos contara un poco la reforma laboral que en los últimos años ha hecho el PSOE y cómo ha invertido todas las reformas y todos los derechos de los trabajadores. Y aquí tenemos, creo que un experto. Vamos a ver, hubo un momento en el que la primera legislatura de Rodríguez Zapatero fue de un auténtico contubernio con las centrales sindicales mayoritarias, incluso en algunas cuestiones que estaban ya medianamente claras, como era, por ejemplo, una cuestión que es muy importante con el tema de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, que actualmente se van a retomar ahora, lo están retomando los sindicatos y la patronal en ese intente de posible negociación. Bueno, pues incluso se le dio mayores potestades, en este caso a los sindicatos en detrimento de las mutuas, como una de las poquitas cosas que se hicieron durante esos 4 años. Todos fueron subvenciones, cuestiones muy puntuales que no tenían mayor importancia, a sabiendas de que teníamos un problema, que había un mercado de trabajo que estaba recalentado precisamente por el tirón de la demanda interna, pero que la demanda interna era exclusivamente la construcción. Todo se hacía desde dentro, sin repercusiones externas, y por lo tanto, digamos, era como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Comenzó el problema. Y desde el año 2009, mitad de año, casi ya en el último trimestre, hasta hoy, se han dictado 15 normas de calado económico, de los cuales ha habido 2 reformas laborales. Lo que no puede ser es que se dicte un decreto ley, que era el decreto ley 10/2010, y a los 3 meses se tramite como proyecto de ley y ahí se promulga la ley 35/2010 y se reforme en 3 meses una parte importante de su articulado. Pero como resulta que los sindicatos en ese momento no están de acuerdo, a pesar de que el gobierno, que es quien tiene el poder político y detenta la posibilidad de normativizar, entonces llega el ministro de Trabajo y anuncia que en el decreto que desarrolle esa norma, estoy ahora hablando del artículo 51 de los expedientes de regulación de empleo por cierres colectivos de empresas, bueno, que se va a matizar el artículo. Mire usted, hay empresas que han tomado decisiones no ya como consecuencia de la ley 35, sino como consecuencia de la ley 10. Es una situación de inseguridad jurídica que yo comprendo, que un empresario extranjero no venga a España a invertir en esta situación. No quieren. No puede ser. Esto es imposible. Y siendo imposible, porque el dinero, antes que la rentabilidad, quiere seguridad. Seguridad, claro. Y los señores socialistas eso no lo entienden. Oye, pero está bien la llamada de este señor que dice: no son socialistas, bueno, no son obreros. Dice, y son españoles porque están aquí, lo hacen bueno, aquí. Bueno, y si me permite otro chiste, también es verdad que son partidos porque andan rotos ahora mismo, ¿no? Están rotos. Oye, ahí te he visto brillante. Sí, y no hemos hablado de Real Madrid-Barcelona. Sí, no, eso lo vamos a dejar, eso lo vamos a dejar, eso ni lo toque. Andalucía de ni lo miente, como dicen en mi pueblo. Vale, tenemos muchos andaluces allí también. Pero bueno, madre mía, anda que no hay. Oye, pues vamos a, si os parece, con el siguiente tema, que tenía que ver con la Junta y con los pagos. Desvío de pagos Junta. La Junta cierra el año un mes antes de que finalice.
Hace unos días contábamos que la Junta de Andalucía adelantaba su cierre de ejercicio presupuestario un mes antes, lo fijaba en el 30 de noviembre. Desde el Partido Popular apuntan a que la Junta quiere desviar los pagos al próximo año y que sus arcas están vacías. Y es que, según se apunta desde el Gobierno, lo que se pretende es reducir el déficit hasta el 1,3% pactado con la Unión Europea y con el Gobierno central. La Junta de Andalucía ha adelantado el cierre de su ejercicio presupuestario al mes de noviembre, una actuación que preocupa al principal partido de la oposición, y es que, según se apunta, el cierre anticipado pretende desviar pagos a los que la Junta debería hacer frente este año. El Gobierno andaluz realiza un ejercicio de ingeniería contable, pues como señaló desde el Partido Popular, con el desvío de pago a 2012 se trata de cumplir este año con el objetivo de déficit del 1,3%. Desde el Partido Popular se ha explicado que este cierre afecta tanto a órdenes de pago como a documentos que reconocen pagos y que la Junta debería haber abonado antes del 31 de diciembre. Estos afectan desde una compra menor a gastos importantes, como el abono del arrendamiento de una sede de la Junta durante el último trimestre. Así, las facturas enviadas a la Intervención General tras el 30 de noviembre no se abonarán hasta el próximo año. Además, según se señala, la Junta comunicó el anticipo de cierre solo 2 días antes del fin del plazo, para que los gestores no tuvieran tiempo de reaccionar. Con esta medida, la Junta persigue además tratar de cumplir con el objetivo de déficit al que le obliga el Gobierno y la Unión Europea y con el que se comprometió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fernando, para que lo entendamos absolutamente todos, ¿qué es lo que ha hecho o está intentando hacer la Junta? Bueno, la Junta lo que ha hecho es aplicar una situación de hecho que es legal, pero que no es ortodoxa, y que si fuese un empresario posiblemente se hubiese iniciado contra él un proceso penal, con toda seguridad, a través de un procedimiento concursal. Eso es con toda seguridad, porque lo que está advirtiendo es que no hay dinero, no hay posibilidades, y yo entonces cierro ante el presupuesto, entre otras cosas, para intentar ajustar a la cuantía del déficit pretendido. Mire usted, esto, o sea, a mí es que, independientemente de que esto efectivamente es legal, pero es una poca vergüenza de tal calibre que, hombre, lo que hay que advertir a los señores andaluces que van a votar el próximo marzo, Dios mediante, es que la situación en que estos señores dejan el país, en este caso Andalucía, teniendo en cuenta lo que ya se está viendo, que es que durante un mes, y si fuera que es que ese mes, cuando uno presenta una factura, se paga, mire usted, aquí los proveedores andaluces están cobrando en ocasiones a 5 años vista. 5 años vista, por una parte. Segundo, hemos escuchado, al menos yo he leído la noticia, de que las empresas constructoras, muchas empresas constructoras le han dicho que se paralizan los proyectos durante, de momento, el año 2012 y posiblemente el 2013, que si quieren terminar la obra tienen que financiarla ellos y después, bueno, ya negociarán cómo se paga al final la obra. Vamos a ver, eso es una falta de escrúpulo y una falta, es cuando alguien piensa que las empresas, cuando toman una decisión de inversión, lo hacen porque les apetece, y si hoy no trabajan aquí, trabajan mañana aquí. Mire usted, esas empresas constructoras posiblemente hayan invertido en maquinaria y en bienes de capital precisamente para esa obra. ¿Eso cómo se paraliza? ¿Eso ahora cómo se contabiliza y cuáles son los daños causados a esas empresas? ¿Eso cuánto nos va a costar a los andaluces? Mire usted, señores, así no se puede gobernar un país, y yo como contribuyente estoy hasta las narices ya de aguantar estas tonterías de estos señores. Hay una cosa que es importante, que ya el primer labonazo de aviso lo dieron con las facturas farmacéuticas. Usted busque un préstamo que yo ya se lo pagaré con los intereses. O sea que el costo para los andaluces se va a disparar. El costo para los andaluces de todas estas medidas van a soportar unos intereses que ya lo estamos viendo en la deuda de Andalucía, que lo único que hace es emitir deuda y más deuda y más deuda y más deuda. La inversión pública, hemos visto que la inversión en obra pública disminuía un 23% y un 44% respecto al 2009. Lo que estamos... Es que el que administra el dinero de los andaluces es la Junta de Andalucía, y por lo visto no lo administra muy bien. No, el problema no es que lo administre muy bien, el problema es que estamos en manos de un irresponsable y comete estas irresponsabilidades. Fernando lo ha dicho perfectamente, y además me adhiero cuando dice esto es de una poca vergüenza inaudita, ¿no? Pero es que además, y añado aún más en el tema de la poca vergüenza, porque encima esto lo comunican con 2 días de antelación, es decir, para que nadie pueda tener capacidad de reacción
gestión, ni de administrar facturas, ni nada por el estilo. Es decir, ha publicado en voz a sangre claro, fría. efectivamente, o sea, es una emboscada absoluta, ¿no? O sea, nos toman por sorpresa a todos los andaluces. Pero es que además esto supone varias cosas. Primero, cuando se hacen los ajustes contables a final de año, que es en el mes en el que estamos, normalmente hay más gastos. Punto uno, es decir, que no estamos hablando solo de una 12ª parte del gasto corriente de la Junta de Andalucía, suele haber más gastos. Esto va a suponer además que se va a diferir ese gasto al del año que viene, con lo cual ya que hablábamos en su momento de la irrealidad del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene, bueno, pues además de la irrealidad y de la fantasía en cuanto a los ingresos y todo este tipo de cosas que tendremos para el año que viene, además tendrá ya un sobregasto del entorno del 10% aproximadamente. Bueno, esto es una locura. ¿Y ahí mentían en esos presupuestos? ¿No figuraban? No es que mintieran, es que era un presupuesto virtual, era como un avatar de presupuesto. A veces no decir la verdad es mentir también. Porque no, sencillamente es que se inventaban de alguna forma artificialmente la previsión de ingresos. Mira, si es que además este año no hemos visto, si no hay ni anexo de inversiones. O sea que un presupuesto sin anexo de inversiones no es un presupuesto completo. Además, y segundo, que es muy importante, la ley de presupuesto la utilizaban para legislar al final de año. Y este año se les ha olvidado incluir, por las prisas que tenían, determinados preceptos de la ley de presupuesto que ahora ve cómo van a legislarla. Sí, pero para que vean la gente cómo los socialistas, porque hablo de los socialistas en Madrid y de los socialistas en Andalucía, han manipulado la información referente a las leyes de presupuesto. Este año, de momento, no tenemos leyes de presupuesto. El Partido Socialista, a nivel estatal, el Gobierno, ha justificado y mantiene que eso no tiene por qué demorar el funcionamiento financiero del Estado. La Junta de Andalucía no ha puesto ninguna pega a que no haya presupuesto, pero sí advierte que no puede terminar de confeccionar adecuadamente sus presupuestos porque no hay presupuestos estatales y una parte importante, lógicamente, de los presupuestos de la comunidad autónoma son transferencias de capital de los presupuestos del Estado. Pero no obstante así, hacen un proyecto de presupuesto e incrementan el gasto público cuando no hay dinero y no hay un duro para pagar el 2%. Y no saben cuáles van a ser los ingresos. Entonces, señores, estos señores son, yo los voy a calificar por ser un poco benévolos, manirrotos, y nosotros somos contribuyentes que no nos merecemos tener a esos señores que nos desgobiernen con la forma que lo hacen habitualmente. El problema, yo creo, además, que si yo tuviera la oportunidad de encontrarme con el señor Arenas cara a cara, le diría qué valor, ¿no? Qué valor donde se va a meter, en la conciencia absoluta de que vamos a heredar una ruina en Andalucía impresionante. Pero claro, como se está hipotecando ya, hablando de un presupuesto que efectivamente era virtual cuando se confeccionó en el 11, y ya se está jugando con el del 12, y ahora de aquí a las elecciones, cuando sean, que yo sigo pensando que no van a ser en marzo, cuando sean las elecciones, van a intentar aparentar que la cosa aquí no está tan mal, que los recortes son en Castilla-La Mancha y en el resto de España donde han ganado el Partido Popular, y para poder ellos mantenerse en el poder en las próximas elecciones van a incluso a hacer un despilfarro de última hora, jugando como juegan con la virtualidad del presupuesto, donde los ingresos son inventados y los gastos son reales, pero no pagarlo. Vamos a ver, esto es paradigmático, yo creo que es conveniente también sacarlo aquí a colación. No hablo de la Junta de Andalucía, hablo del Estado, de los presupuestos del año 2007. En el 2007 ya se sabía que había crisis, lo que pasa es que aquí no se reconoció, pero se sabía, lo habían dicho todo el mundo, por activa y por pasiva, en todos los periódicos económicos mundiales, incluidos los de tirada nacional, ya se advertía. Y había acontecido poco antes el famoso debate entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes. Y sabemos todo lo que pasó al final. Los que más o menos seguimos un poco esto y conocemos algo, los entresijos financieros del Estado, veíamos que la razón la tenía de forma clara Pizarro. Yo me acuerdo que escribí en aquel entonces un artículo en esos términos. Bien, el presupuesto del año 2007 no solamente sabían que era una absoluta falsedad para argumentar el problema político de las elecciones de 2008, sino que lo tuvieron que modificar el cuadro macroeconómico de apoyo de esos presupuestos en 14 ocasiones. Un inversor que ve el desmadre
cómo se utiliza la ley fundamental de política económica en un Estado, cambiándola a sabiendas de que lo que se confeccionaba en los mismos era falso. Aquí, ¿quién va a venir? ¿Quién nos va a creer? La desconfianza que le hemos producido, ¿realmente los mercados son tan malos o es que nosotros realmente no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y obrar con rectitud? Pues yo me quedo con lo segundo, no con lo primero. Yo te recuerdo una frase de nuestro amigo Zapatero, cuando dijo que teníamos el sistema financiero más fuerte, más sólido de la comunidad internacional. Un sistema financiero que ya en las cajas de ahorro estaba roto, que en los bancos, estos 2 bancos superaban los test de estrés, y que ahora dentro de unos años veremos a ver con lo que se tienen que comer de la construcción y de las hipotecas y de los desahucios, cómo va a quedar la banca española, ¿eh? ¿Era bueno Zapatero en cuestiones económicas? Zapatero, una persona que le dan 2 tardes de clase. Antonio, que ya está 2 tardes. El señor Sevilla, es que no puede ser. Yo creo que en esas 2 tardes únicamente al señor Jordi Sevilla le dio tiempo de explicarles las teorías de Keynes, por eso del gasto, y del gasto desmesurado, de forma incesante. Otra cosa este hombre no supo hacer, y realmente... ¿Esa teoría que dice que...? Bueno, esa teoría dice que cuando hay un problema económico como el que veníamos padeciendo, hay una contracción del gasto, la única fórmula que hay de reactivar la economía es incrementando la demanda. Es que yo creo que a través del gasto público. Quien le daba las clases a lo mejor no era Jordi Sevilla, sino era Cándido Méndez. Sospecho. Bueno, el señor Méndez, cuarto vicepresidente, como lo llaman, del gobierno, lo mejor que hace es no influir. Ha influido mucho, desgraciadamente, en Zapatero, prácticamente hasta, entre otras cosas, la reforma al decreto ley el 10-2010. Eso es lo que dicen, a lo mejor incluso lo pactaron, porque yo tengo el convencimiento pleno que incluso la huelga general, producto de ese decreto ley, yo creo que estaba prácticamente acordada, porque, en fin, por los efectos y por lo limitado de la eficacia, y a partir de ahí, cómo ha caído en tromba las salidas sindicales. La última fue en Valencia en el año 2011 con 10.000 personas en la calle, y era el lugar de encuentro de las protestas sindicales en todo el Estado. Los sindicatos se han movido mal y se han movido tarde, y los viejos sindicalistas tenemos un dicho que es muy sencillo. ¿Alguien ha visto alguna vez una nómina de una empresa privada del señor Cándido Méndez? Esa es la pregunta que siempre históricamente nos hemos hecho los sindicalistas. Profesional del sindicalismo, ¿no? Hombre, que yo recuerdo está contratado por el sindicato. Repítela, ¿cuál es? Que si alguien alguna vez ha visto una nómina de una empresa privada de Cándido Méndez. Que no es un profesional o un empleado o un trabajador o un obrero de alguna empresa privada, sino es un profesional del sindicato, es decir, que toda su vida laboral o profesional ha transcurrido en el sindicato. Surgió con generación espontánea dentro del mismo sindicato. Yo siempre he preguntado si alguien ha visto alguna vez a mí nadie en 25 años me ha sabido contestar esa pregunta. Pero ¿y de Zapatero? ¿Conoce a alguien una nómina de una empresa donde haya trabajado Zapatero antes de ser presidente? No, pero de Zapatero se sabe que efectivamente nada más... de la empresa privada. No, que al contrario, que nada más que ha estado en el partido. No, fue profesor asociado, de los que dan 3 horas a la semana, y yo creo que lo contrataron mientras hacía su tesis doctoral. Y además yo creo que fue un señor que ahora no simplemente no comulga con él, sino que incluso se ha visto obligado a meterse en política por desaguisado que ha hecho, que es el señor Sosa Wagner. Cierto. O sea que... Pero el problema del sindicalismo en España es un problema grave, un problema que la falta de credibilidad del sindicato. El sindicato es una de las espinas dorsales dentro de la democracia, y la falta de credibilidad de cara a los trabajadores, de cara a la crisis y a los 5 millones de parados que no se han movido, que no han salido a la calle, que no han protestado, que no han hecho una huelga. Eso ahora, cuando llega el PP, que van a calentar motores y a sacar a los 5 millones de parados a la calle, la falta de credibilidad. No te quepa duda. Pero es que ya la falta de credibilidad. No te quepa duda. Y a ver a quién mueven ahora, porque la desmovilización genera que ahora ve tú a quién mueve. Pero fijaros que dice, está Antonio hablando de la movilización sindical, y el señor Toxio decía el otro día que es que en invierno hace mucho frío en la calle. Y yo les recordaba que es que en verano también hace calor, por eso en Valencia fueron 10.000 personas. Pues hace frío en invierno y hace calor en verano. Y eso para salir a la calle siempre es malo. Las inclemencias meteorológicas propias de las estaciones del año. Pero es que el señor Méndez ya advertía que no aceptará ningún tipo de reforma. Yo creo que no aceptará ningún tipo de reforma que de verdad cree empleo. Y ese es el gran problema. Está claro.
es que para poder crear empleo, es decir, el empleo no va a venir aquí porque se reforma ahora mismo la legislación laboral. Es decir, antes que eso están las cuestiones financieras, que son gravísimas y que realmente ese es su solución es el comienzo casi de todo. Pero a renglón seguido, la cuestión laboral es de máxima importancia, porque incluso en el periodo álgido del ciclo, en el 2007, teníamos 2 millones de desempleados. Significa que tenemos un problema estructural de acceso al mercado de trabajo, que nuestras leyes laborales impiden que una parte proporcional de la población acceda al mercado. Y eso únicamente lo puede arreglar una legislación laboral. Señores, hasta aquí el tiempo de hoy. Gracias, Juan Carlos, gracias, José Luis, Fernando, como siempre, don Antonio. Don Pedro, que se cuide, que sabemos que está don Pedro de Tena, está dispuesto para una pequeña intervención, pero muy leve, ¿verdad? Sí, en principio un stab y un catéter. Bueno, pues recupérate, Pedro, que te echamos de menos por aquí, ¿de acuerdo? Y vosotros, queridos míos, si queréis conocer la realidad de Andalucía, no os perdáis en Metropolitan Televisión Andalucía, Andalucía a debate. Andaluces, andaluzas, cuidaos mucho. Mañana os veo a las 8:30.